Amigos, saludo de su programa Carlos González TV, inaugurando este prestigioso programa aquí por las redes sociales y transitando por el mundo. Plato fuerte en el día de hoy, destacado economista, graduado en la Universidad UNPU de República Dominicana, una universidad de prestigio. Se trata de nuestro querido amigo e invitado oficial a nuestro programa, el señor Héctor Sánchez. Héctor, bienvenido a nuestro programa. Esto es tuyo también. Muchas gracias, Carlos. Bien, gracias por recibirme en este magnífico set. Estamos aquí para responder las inquietudes de tu público y las tuyas en torno al desempeño de la economía dominicana durante el transcurrido año 2023. Bien, pues entonces, si tú pudieras empezar con los que sería nuestra primera pregunta del programa, la economía del 2023, ¿qué te pareció? Tú puedes hacer un relato, hablarme específicamente qué pasó en ese año que transcurrió. Bueno, mira, tenemos unas gráficas ahí, ¿verdad? Que las hemos traído con mucho cariño para tu público para poder explicar de una mejor manera lo que ha venido aconteciendo, lo que aconteció en el 2023 y también una antesala de lo que ocurrió a partir de 2020, 2021, 2022 y cómo la economía ha venido evolucionando. Entonces, bueno, el 2021, a partir de 2021, la economía dominicana empezó a recuperarse de esa caída estrepitosa que tuvo en el 2020 a raíz de la pandemia, ¿no? Excelente. Vino recuperándose en los primeros, a partir del segundo trimestre de 2021, una recuperación, vamos a decir, un ritmo económico ascendente. Llegó un momento, ¿no?, en el 2022 en que ese crecimiento se estancó y se produjo un crecimiento pero más lento de los diferentes sectores de la economía. Por ejemplo, las estadísticas nos dicen que entre 2021 y 2023 hubieron 20 meses consecutivos de desaceleración económica. Es decir, que los sectores económicos crecían, pero crecían cada vez a una menor tasa. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, el sector transporte creció en un mes un 5%, en el próximo crecía un 4.5% y así sucesivamente. Es decir que iba decreciendo poco a poco. Bien, bien. Es decir, como que si fuera un vehículo puso la reversa. Exactamente. Bueno, ¿por qué se ha dado eso? Se venía dando eso. Acuérdate que a raíz del fenómeno de la pandemia hubo una restricción en la oferta a nivel global en la economía. Es decir, había una menor producción de bienes y servicios y por tanto una menor oferta. Eso impactó el mercado mundial y consecuentemente el mercado de República Dominicana con una menor oferta de bienes y servicios, lo que ocasionó un proceso inflacionario agudo entre 2021 y 2022. ¿A nivel nacional? A nivel nacional y a nivel internacional. También internacionalmente. Claro, por ejemplo. Pero ¿y en qué afecta eso a nivel internacional? Porque si estamos aquí en República Dominicana, no entiendo cómo afectaría la inflación a nivel internacional. No, mira, acuérdate que la República Dominicana es una economía abierta. ¿Qué quiere decir que es una economía abierta? Es una economía que se ve muy afectada por factores externos, sobre todo lo que ocurre en la economía norteamericana. El crecimiento de la economía depende mucho de las importaciones, porque al ser una economía abierta, no necesariamente nosotros producimos todo lo que consumimos. Entonces, las importaciones, al encarecerse en el mercado mundial, impactaron negativamente los precios a nivel interno y eso evidentemente que drena la capacidad del consumidor de adquirir bienes y servicios. Excelente. Si tú tienes, por ejemplo, 100 pesos para comprar, vamos a decir, maíz o vamos a poner un ejemplo más sencillo para la población, de comprar, por ejemplo, los plátanos están a 20 pesos, tú compras 5 plátanos con los 100 pesos.
Pero si tú tienes los mismos 100 pesos y los plátanos suben a 30, evidentemente que tienes que comprar menos. Menos, serían Entonces, 3. ese es el impacto que tiene el incremento de los precios, ¿verdad?, en la demanda interna. Entonces, por eso la economía crece menos. Mira, entonces, concluyendo con lo que pasó previo, el Banco Central tuvo que verse precisado a hacer mano de lo que se llama los instrumentos de política monetaria para enfrentar esa inflación, para bajar esa inflación, ¿verdad? Ya. Porque evidentemente que el Banco Central tiene una meta de inflación que es 4 más o menos 1, es decir, que puede ser 5 o puede ser 3. Eso es lo que estima el Banco Central para el crecimiento de los precios a nivel anual. Pero tradúceme eso porque tú me estás hablando jeroglífico, porque entraste como a Baldola ahí. No. La estimación del Banco Central de la inflación anual, desde hace un buen tiempo, de que se implementaron las metas de inflación aquí, se ha establecido, el Banco Central establece que estima la inflación, un número de inflación X anualmente. Tradicionalmente, esa meta de inflación es 4% anual, más o menos 1. Es decir, puede ser 4% más 1, 5. Okay. Y 4% menos 1, 3%. 3%. ¿Por qué hace el Banco Central eso? El Banco Central hace eso para que los agentes económicos, principalmente las empresas, puedan hacer sus presupuestos anuales, conociendo una inflación X. ¿Entiendes? Es decir, tú sabes que ya al precio de tu producto, si tú produces algo, ¿verdad?, al final del año tu producto tú tendrás que incrementarlo o espera que incremente en un 5% más o menos 1, de acuerdo a la proyección de la inflación del Banco Central. Es una estimación que hace el banco para darle un nivel de seguridad a los agentes económicos de que el incremento de los precios va a estar en un rango X controlado. Entonces, ¿qué pasa? En el año 2021, la inflación en República Dominicana alcanzó 9.7%. Una inflación fuera primero del rango meta del Banco Central. Es decir, si fue 9.7 y había estimado que era 4% más o menos 1, evidentemente que esa variable se salió de contexto. Claro, está allá arriba en el cielo. Casi el doble. El ¿no? doble. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El Banco Central tuvo que, como te dije anteriormente, tomar medidas de política monetaria para enfrentar esa inflación. Entonces, ¿qué es lo que implican medidas monetarias para enfrentar la inflación? Bueno, la principal medida monetaria que aplican los bancos centrales a nivel global, y no es la diferencia aquí en República Dominicana, es la tasa de referencia del Banco Central o tasa de política monetaria. ¿Cuál es la relación entre la tasa de política monetaria y la inflación? ¿Cómo se relacionan? Bueno, en la medida en que la inflación se sale del rango meta, el Banco Central lo que hace es que sube la tasa de política monetaria, que es la tasa a la cual le presta a los bancos del sistema financiero. Es decir, que en pocas palabras, ¿le inyecta recursos? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Esa medida lo que hace es sacar recursos de la economía. Porque los bancos, por ejemplo, si un banco tiene, vamos a decir, un presupuesto de colocar préstamos con un nivel de riesgo X, el que sea, que tenga el banco propiamente dicho, y el Banco Central le dice a través de subir la tasa de política monetaria, bueno, yo te voy a pagar más dinero por tus recursos si lo dejas aquí en el Banco Central y no lo inyectas a la economía a través de precios. Evidentemente que lo que pasa es que si el banco deja dinero, ese dinero que iba a prestar a la calle, a la industria, a los negocios, a los diferentes negocios, lo dejan en el Banco Central, evidentemente que ese dinero no va a presionar los presión a la economía. Claro que no, porque ahí está estancado, no está caminando. Lo que se busca con eso es quitarle precio, quitarle presión a los precios. Entonces, fíjate tú que el Banco Central duró algunos 12 meses incrementando mensualmente en diferentes alícuotas la tasa de política monetaria. Ya al cierre de diciembre de 2023, aquella inflación de 9.7 había convergido lentamente al rango meta y quedó en 3.57% a diciembre. Es decir,
la política monetaria trajo sus resultados. Funcionó. Es decir, bajó. Sí, pero ¿qué pasa? Eso tiene su lado positivo. Cuando tú incrementas la tasa de política monetaria y la incrementas por un rango de tiempo de manera sostenida, lo que sucede es que la economía se ralentiza. La economía se crece a un ritmo mucho menor porque tiene menos gasolina, menos efectivo circulando. Claro. Y entonces, pues, por eso que tú ves que seguramente tú has escuchado en la calle, no hay circulante, no hay dinero. Eso es lo que está pasando. Ya el Banco Central, en los últimos 2 meses del año pasado, empezó a flexibilizar esa política, flexibilizar un poco. Ahora recientemente se detuvieron porque, paradójicamente, aunque la inflación convergió a rango meta, hay algunos elementos dentro de la canasta que se mide, el IPC, dentro de los bienes y servicios que integran la canasta, que todavía están por encima de ese 3.57. Es decir, la parte de alimentos todavía anda por un 6% de inflación. Pero, licenciado, excúseme la introducción, o mejor dicho, la interrupción. Si realmente bajó, ¿por qué entonces la canasta familiar está por encima de la realidad que usted está especificando? Bueno, eso es lo que te explico. La inflación, acuérdate que la inflación, el IPC, es un promedio ponderado. En economía se llama promedio ponderado y se le da un peso específico a cada uno de los integrantes de esa canasta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aunque ese promedio entró a rango meta de 4% más menos 1, estableciéndose al cierre del 2023 en 3.57, hay elementos de esa canasta que están por encima del caso de los alimentos. Claro. El caso de los alimentos. Pues no se entiende, no entonces. No se entiende. Lo que pasa es que acuérdate que es un promedio. Sí, pero usted es un economista de alto rango y maneja sus números y sabe por dónde agarrar y prender la motora y descender. Pero el pueblo, que es el que padece y sufre la consecuencia por el alto costo de esos productos, que inclusive son productos que son nacidos en el país, son del país y que se importan. Entonces, yo no entiendo realmente, porque a veces me pregunto, ¿podría el Estado preparar sus equipos de recolecta de esos productos para que terceros no vayan a buscarlo a la finca, a la parcela, y el precio sería más económico? Mira, eso es un poco difícil, sobre todo en tiempos como los actuales. En un momento determinado en la economía mundial, en algunos países, los controles de precios existieron y se aplicaron, pero al final realmente ese no es el mecanismo ideal, porque implica un costo adicional para el Estado de tener un equipo de gente que anda a la calle verificando una serie de cosas. Realmente el mecanismo ideal para lograr la estabilidad de precios es la oferta, o sea, una producción abundante, un suministro abundante de los productos que se demanda en el mercado en un punto X, y en presencia de un mercado debidamente abastecido, es decir, con suficiente producto para la demanda de la población, los precios buscan su estabilidad de manera normal. Lo que el gobierno tiene que hacer, el deber del gobierno, es garantizar que los productos que integran la canasta familiar, los de orden agropecuario, ¿verdad?, que son los que impactan, sobre los cuales nosotros tradicionalmente en los últimos 10, 15 años hemos tenido un nivel de producción alto. Es decir, el gobierno lo que tiene es que fomentar la producción nacional a tal nivel y en tal volumen que exista abundancia y oferta de productos suficientes para que no se preste a la especulación, porque en el mercado dominicano hay mucha especulación y tú lo puedes comprobar. Tú te mueves de un sector a otro y buscas un mismo producto y tiene precios diferenciados. Es así. Inclusive de un negocio a otro hay productos que tienen
precios diferenciados. Y eso no se justifica. Claro que no. No se justifica, pero tú sabes qué es lo que produce esa diferenciación de precios en espacios muy limitados, o sea, de una esquina a otra, es la escasez de productos. La escasez, es decir, no hay productos que están regresando del campo a los establecimientos. Mira, y te lo dice la cifra económica. El crecimiento, por ejemplo, yo tengo la cifra aquí de la agropecuaria en este año fue de 4.3. Inclusive hay un dato que está llamando mucho la atención, y es que en diciembre creció 3.9, cuando normalmente no es así. Es decir, la agropecuaria, te voy a decir el promedio en los últimos años del crecimiento de la agropecuaria para que tengas una idea. Pero si estaba en 4 es el rango que realmente estaba utilizando el banco. No, eso es otro tema, Mira, por ejemplo, la economía en el 2020, el sector agropecuario, de los 16 sectores que integran la economía dominicana, en el 2023, la economía, la agropecuaria fue uno de los 8 que creció más allá del promedio alcanzado por ese sector entre el 2012 y 2019. Pero 3.7 realmente. Creció algo más de ahí, o sea que no estamos hablando de un 8, 9%, un 10%. Cuando la agropecuaria y algún sector crece por encima de un 5%, ese sector, los precios tienden a estabilizarse. Y es el caso de la agropecuaria. Ok, bueno señores, vamos a continuar con nuestro programa en unos momentitos. Vamos a algunos consejos comerciales y regresamos en breves. Para votar en las elecciones este 18 de febrero por tu regidora Yami Bernard, la Gringuita, es muy fácil. Visite su colegio electoral de 7 de la mañana a 5 de la tarde con tu cédula en mano. Preséntela al personal correspondiente, quienes verificarán tu identidad en el padrón, y una vez confirmada, te entregarán 2 boletas, una para alcalde y otra para regidores, en donde seleccionará la casilla número 1 del PRM y marcarás el número 7. Dobla la boleta y deposítala en la urna, y así habrás votado por tu regidora Yami Bernard, la Gringuita. Damas y caballeros, si tú quieres vestir elegante y estar acorde con el tiempo, trae tu ropa acá a la lavandería Baez, en la calle 2 de Mayo, casi esquina Tiradentes, número 13, en Sánchez La Fe. Lavandería Baez, donde siempre están acorde con el factor tiempo. Ven y visítanos y te va a recordar de mí. Chequea. Somos profesionales planchando tu ropa. Visita la Lavandería Baez en el Ensanche La Fe. Aquí están los números telefónicos. Lavandería Baez. Hola, mi nombre es Maciel Carmona, asesora inmobiliaria en República Dominicana. Si estás buscando invertir en casas, en apartamentos de bajo costo o con bono vivienda, o buscas proyectos de solares con excelentes facilidades de pago, todo esto sin tomar en cuenta tu historial de crédito, donde puedes construir hasta 4 pisos desde que completes el inicial. Es tiempo de invertir y vivir bajo tus propios términos.
voy a enseñar cómo votar por el Dr. Miguel Cuevas, en la casilla número 10 del Partido Humanista Dominicano. Este domingo 18 de febrero, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Con tu cédula en mano, ve al centro de votación y verifícate en el padrón. Te van a entregar 2 boletas. A nivel de alcaldía, en la casilla número 10, marca la cara de Junior Santos. A nivel de regidores, en la casilla número 10, marca el recuadro número 4, por Miguel Cuevas. Al terminar, dobla las boletas y deposítalas en las urnas. Firmas el padrón, entintan tu dedo, te devuelven tu cédula y listo, ya votaste por el Dr. Miguel Cuevas. Por un municipio más saludable y próspero. Señores, qué interesante conocer lo que es la economía, cómo andan los números en materia de productos, bienes y servicios, y el destacado economista Héctor Sánchez le está dando a ustedes una cátedra sumamente importante de lo que ha sido el crecimiento económico del 2023, y ahora vamos a ver lo que va a ser la perspectiva para este año 2024, licenciado. ¿Qué le parece? ¿Podemos tratar esa parte? Sí, claro. Antes yo quiero, mejor dicho, darte algunas pinceladas en cuanto a unas magnitudes económicas que influyeron favorablemente para que la economía dominicana terminara creciendo un 2.4%. El crecimiento económico del 2023 estuvo por debajo de las expectativas que el Banco Central trazó a principios de 4.6%. De los 16 sectores que integran la economía dominicana, en la mitad, el 50%, creció y el restante 50% decreció. Es decir, por eso la economía dominicana no pudo lograr la expectativa del 4.6% y crecer en torno al potencial económico del crecimiento de la economía, que es alrededor de un 5%. Por eso es que los agentes económicos, las empresas, las personas, se sienten en la calle una ralentización de las actividades económicas. Es decir, por ejemplo, uno de los sectores que menos creció, que decreció inclusive, fue el sector comercio. Por eso que usted ve que la actividad económica en la calle ha disminuido sensiblemente. Por la disminución del circulante. Tiene sus razones eso, tiene ¿no? sus razones. Y produce un efecto. Y produce un efecto. Claro. Evidentemente. Entonces, fíjate, hay algunas magnitudes que yo quiero señalar. Adelante. Por ejemplo, los ingresos de divisas, y que son elementos que auguran un buen desempeño hacia futuro, hacia este año 2024, y que dan una perspectiva de que la economía tiene sus fundamentos sólidos, sanos, a pesar de que algunos sectores, tal vez por no recibir el estímulo desde el Estado correspondiente, o por factores externos, como el caso de Zona Franca, que disminuyó sensiblemente y el tema de la minería, que disminuyó ostensiblemente las exportaciones de mineras. Sí. Hay sectores, hay factores fundamentales de la economía dominicana que siguen teniendo un desempeño aceptable y halagüeño. Entre ellos podemos decir, por ejemplo, el ingreso de divisas de la economía tuvo un crecimiento interanual con respecto al 2022 de 16,9%, alcanzando los 9.828 millones de dólares. En el caso de la inversión extranjera directa, que es otro de los pilares del crecimiento de la economía dominicana, esa magnitud alcanzó los 10.157.2 millones de dólares para un crecimiento 3.1%. La inversión extranjera directa alcanzó los 4.381 millones en el 2023 para un 9.2%. Y bueno, entre otros sectores, las remesas también. Fíjate tú, inversión extranjera directa, ingresos por turismo y remesas son de las 3 variables fundamentales para el desempeño de la economía dominicana. Pero, ¿ayudó la economía
o no la ayudó? Sí, claro, la ayudó. Acuérdate que te dije que de los 16 sectores, ¿verdad? 8 crecieron y 8 decrecieron. Exacto. Dentro de los 8 que crecieron están los que están vinculados a esas 3 variables. A la generación de divisas por turismo. El turismo fue uno de los que, el sector de mayor impulso en 2023. La inversión extranjera directa y las remesas. No, las remesas se la lucieron. Hicieron sí. Lo que hacen todos los años. Todos los años, sí, que fíjate tú. El dominicano ausente hace su trabajo en la economía. Sí, claro, claro. De las remesas. Claro, un gran aporte. Sin esas remesas de los dominicanos del exterior, evidentemente que la economía dominicana tuviera grandes problemas, porque es una de las 4 patas de la economía dominicana. Exacto, entonces la mesa se va para un lado. La mesa se va para un lado. Fíjate, ya a día de hoy, estamos en febrero 2024, ya el año lleva un año, ya el año lleva un mes y casi 2 meses. Sí. Las perspectivas del Banco Central para este año son que la economía va a crecer en torno a un 5%, que sería, vamos a decir, una misa de salud, como dicen. Pero dentro del rango de sus posibilidades, usted como economista, ¿usted visualiza esa parte de la que está diciendo el banco, de un 5%? Bueno, te voy a decir lo siguiente. Vamos a decir primero lo que dice el Banco Central y luego yo te voy a dar mi perspectiva. Soy todo oído, adelante. Entonces, fíjate, el Banco Central, partiendo de que la mitad de los sectores crecieron, que hay fortaleza en esos sectores, que hay algunas debilidades en sectores que tienen que ver con el exterior, como son el tema de la zona franca y el tema de las exportaciones de mineras, ¿verdad? Eso depende mucho del mercado externo, porque realmente la minería, la producción minera no se consume internamente, sino que se exporta. Se exporta. Y la zona franca por igual. Entonces depende mucho de lo que pase en el mercado internacional. Entonces fíjate, el Banco Central, la última medición indica que la inflación convergió al rango meta, que era el principal objetivo de un banco central después del crecimiento económico es el control de los precios. Claro. Es decir, el Banco Central sabe que con una inflación de 9.7 como se produjo en el 2021, la economía no podía crecer. No, imposible. Entonces aplicó sus medidas monetarias de corte monetario para atraer esa inflación al rango meta. Ya se espera que en el transcurso de 2024 esa inflación se mantenga en ese rango meta. Y para eso el Banco Central tiene sus herramientas de política monetaria, dentro de las más destacadas, la tasa de descuento, la tasa de política monetaria, como se llama. Correcto. Que la he dejado fija en los últimos 2 meses para ver qué es lo que va a pasar con el segmento del índice de precios que no ha bajado, que se mantiene por encima del 3.57, que es el caso de los alimentos. Okay. Entonces está, vamos a decir, en expectativa con ese sentido. Entonces, bueno, bajo esa premisa, el Banco Central entiende que la economía tendrá un crecimiento en torno a su crecimiento potencial, que es el 5%, que es el crecimiento que permite que la economía se dinamice de forma y manera que la gente lo sienta en la calle. En pocas palabras, que haya circulante. Que todo el mundo, la parte choferil, las amas de casa, los comerciantes, sientan realmente que se está moviendo el dinero en la calle. Porque es una política que utilizó la estrategia del banco para que haya recursos y divisas en la calle. Sí, primero tú sabes, cuando tú tienes una fiebre alta, lo primero, haciendo un símil entre la economía y la medicina. Exacto. Cuando tú tienes una fiebre alta y llegas al médico, lo primero que hay que bajarse esta fiebre, a como de lugar. Sí, ¿sí o no? Hasta agua fría. Exactamente. Entonces, guardando un símil, lo que ha hecho el Banco Central es bajarle la fiebre a la economía, que son los altos precios en este caso. Excelente. De 9.7 a 3.57, para entonces soltar las amarras del financiamiento a los diferentes sectores a través de la tasa de política monetaria, bajar la tasa suficientemente para que los bancos, en vez de dejarlo, los bancos comerciales, en vez de dejar ese dinero en el Banco Central guardado,
lo presten a los diferentes sectores de la economía. Lo inyecten. Claro. Ese es el mecanismo. Entonces, bajo esa premisa, la economía crecerá, como te dije, en un 5%. Yo tengo 2 elementos que me llaman la atención en ese sentido. ¿Cuáles son esos? Primero, el tema del nivel de precio de los alimentos. Fíjate tú qué es lo que pasa con eso. Cuando tú tienes un listado. Cuando tú tienes un nivel de precios en los elementos básicos de la alimentación dominicana, como es la comida, altos, eso drena el poder adquisitivo de la persona, porque mientras los precios están más altos, tú puedes comprar menos. Claro. Y entonces, eso en vez de dinamizar la economía, lo que hace es que le estanca. La disminuye. Porque si tú vas a un negocio y tú, vamos a decir, comprabas 10 artículos y porque está muy caro tú compras 5, pierdes tú porque tienes menos capacidad de comprar, pero el negocio vende 5 menos. Exacto, el negociante también. Vende 5 menos. Entonces, evidentemente que el tema de la inflación es algo que, del rango alimento me estoy refiriendo, es algo que el Banco Central tiene que darle seguimiento, tiene los mecanismos para ello. Y segundo, hay otro elemento que yo entiendo que ha jugado un papel determinante en que la economía no creciera en el año pasado a su potencial, y es la inversión del gobierno. Estoy hablando de inversión de capital, gasto de capital, o sea, obras de infraestructura, carreteras, puentes. Elevados, ese tipo, obras de infraestructura. Urbanizaciones, exacto, todo eso. Una planta eléctrica. Proyectos. Porque el gobierno actual, desde el principio, y hay que decir que la pandemia lo condicionó de alguna manera para eso, pero la corriente política que gobierna actualmente siempre tiene la tendencia a destinar una parte importante de los recursos a subsidios. Y los subsidios son importantes y deben ser focalizados. Y la pandemia había que subsidiar, pero ¿qué pasa? Los subsidios se llevan una gran parte del gasto de calidad, del gasto que retorna, que es el gasto de capital, la inversión. Claro. Fíjate algo, el sector construcción en el año pasado estuvo deprimido durante todo el año. Prácticamente al final, en diciembre, fue que el sector construcción vino, curiosamente, porque en diciembre se trabajan 20 días. Pero licenciado, perdón, pero es que con ese costo de esos precios, tenía que estar así la construcción, porque esos precios estaban allá arriba en las nubes. Pero los precios, yo te acabo de explicar que ya los precios, según los datos del Banco Central, las encuestas que hace, convergieron a 4.5. Ahí están los materiales de construcción y está todo eso. Sí, lógico. Lo único que queda alto es la comida. Pero lo que te quiero decir es que acuérdate que en un país como este, donde el Estado tiene una participación importante en la economía, el presupuesto, que es un instrumento que es el instrumento a través del cual el Estado interviene en la economía, comprando y demandando bienes y invirtiendo en obras de construcción, construyendo hospitales, ¿tú entiendes? Suministrando todo lo que el Estado suministra, ¿tú entiendes? Cuando ese gasto baja, evidentemente que se siente mucho en el circulante, porque la construcción es un sector que impacta de manera horizontal toda la economía. Fíjate tú que cuando tú construyes, no es solo que tú impacta el sector industrial, porque se vende de todo. Sí, de todo, claro. Acero, varilla, todo. Impacta el sector cemento. Sí. Impacta el sector comercio, porque eso sobre los comen. Claro, todos comen. Impacta el sector salario, porque hay una mayor, vamos a decir, mano de obra empleada, ¿verdad? Ganando dinero, y esa gente, pues, ese dinero lo utiliza para comprar bienes y servicios. Entonces, yo creo que de los talones de Aquiles de la presente administración ha estado en que la capacidad para impactar la economía con el gasto de calidad, el gasto de inversión, gasto de capital, como se llama propiamente, no ha sido efectivo el gobierno en eso. Inclusive, si tú ves el presupuesto de obras públicas, durante todos estos años no ha sido ejecutado completamente.
¿Basado en qué? Bueno, ahí habría que ver, porque no sé si los recursos están asignados y disponibles, no sé por qué no se ejecuta. Puede ser un tema de... licitación. No, sí, puede ser eso impacta, puede ser pero el gobierno cuando asumió la administración sabía que esa ley estaba ahí, que tenía que cumplirla. Luego, claro, aparentemente los planes no estaban tan aceitados como para inyectar todos esos recursos. Fíjate tú también el tema de educación. Educación le está sobrando muchísimo dinero. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a hacer una pausita y retornamos en breve. Para votar en las elecciones este 18 de febrero por tu regidora Yami Bernard, la Gringuita, es muy fácil. Visite su colegio electoral de 7 de la mañana a 5 de la tarde con tu cédula en mano. Preséntela al personal correspondiente, quienes verificarán tu identidad en el padrón, y una vez confirmada, te entregarán 2 boletas, una para alcalde y otra para regidores, en donde seleccionará la casilla número 1 del PRM y marcarás el número 7. Dobla la boleta y deposítala en la urna y así habrás votado por tu regidora Yami Bernard, la Gringuita. Damas y caballeros, si tú quieres vestir elegante y estar acorde con el tiempo, trae tu ropa acá a la lavandería Baez, en la calle 2 de Mayo, casi esquina Tiradentes, número 13, en Sánchez La Fe. Lavandería Baez, donde siempre están acorde con el factor tiempo. Ven y visítanos y te va a recordar de mí. Chequea. Somos profesionales planchando tu ropa. Visita la Lavandería Baez en el Ensanche La Fe. Aquí están los números telefónicos. Lavandería Baez. Hola, mi nombre es Maciel Carmona, asesora inmobiliaria en República Dominicana. Si estás buscando invertir en casas, en apartamentos de bajo costo o con bono vivienda, o buscas proyectos de solares con excelentes facilidades de pago, todo esto sin tomar en cuenta tu historial de crédito, donde puedes construir hasta 4 pisos desde que completes el inicial. Es tiempo de invertir y vivir bajo tus propios términos. Voy a enseñar cómo votar por el Dr. Miguel Cuevas en la casilla número 10 del Partido Humanista Dominicano. Este domingo 18 de febrero, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Con tu cédula en mano, ve al centro de votación y verifícate en el padrón. Te van a entregar 2 boletas. A nivel de alcaldía, en la casilla número 10, marca la cara de Junior Santos.
A nivel de regidores, en la casilla número 10, marca el recuadro número 4, por Miguel Cuevas. Al terminar, dobla las boletas y deposítalas en las urnas. Firmas el padrón, entintan tu dedo, te devuelven tu cédula y listo, ya votaste por el doctor Miguel Cuevas. Por un municipio más saludable y próspero. Señores, yo le voy a invitar a todos ustedes que este 18 de febrero apoyemos a una mujer trabajadora, educada, sensible, humana. Esa niña lo tiene todo. Yami Bernard, la gringuita, circunscripción 2, vamos a apoyarla. Casilla 7, la gringuita es una mujer que yo no sé cómo describirla. Es una muchachita que yo la vi pequeñita aquí en el sector de La Agutina, en Sánchez La Fe, Cristo Rey. Y esa niña, pegada a su papá, se fortaleció, se graduó, fue a la universidad. Y lo de ella es ser comunitaria. Entonces, vamos a devolverle eso que ella tiene en sus pensamientos para ayudar a los comunitarios, apoyándola con el voto este 18 de febrero. La gringuita, casilla 7. Yo voto por la gringuita, casilla número 7. Señora, vamos a continuar con el destacado licenciado economista Héctor Sánchez, que nos estaba diciendo hace un ratito, antes de irnos a comerciales, que educación estaba haciendo cosas maravillosas y vamos a darle la oportunidad que él siga explicando estos conceptos y esos reflejos de avance que son importantes para el país. Héctor, dele, que este medio es suyo. Carlos, yo te comentaba que tú me preguntabas que cuáles eran las expectativas. Yo te narré las expectativas que tiene el Banco Central de cara al desempeño económico de 2024. Tú me preguntaste cuáles eran las mías como economista. Exacto. Que ciertamente hago mis números, mis cálculos también. Yo te decía que habían dos elementos que introducen no dudas, sino pero que son expectativas aspectos que hay que mejorar. Por ejemplo, el tema del control ya te había citado, el control del precio de los alimentos, que es algo que impacta poderosamente a todos los sectores. Claro. Y también el tema de la ejecución presupuestaria, porque hay diferentes secretarías, y ha sido a lo largo de los 3 años, no nada más en este año pasado, a lo largo de los 3 años, que no han sido capaces de ejecutar su presupuesto completo. O sea, y se han quedado muy por debajo. Muy por debajo. Te cité el caso de obras públicas y te cité el caso de educación. Acuérdate que educación es el 4% del PBI, es uno de los presupuestos más importantes, y su no ejecución impacta a la economía, porque educación también tiene una amplia demanda de diferentes servicios y productos. Los libros, los uniformes, la mochila, el desayuno escolar impacta muchísimo. Sí, claro. Entonces, fíjate tú, cuando una secretaría tan importante como esa no ejecuta el 100% de su presupuesto, teniendo las asignaciones correspondientes, entonces, su favor, ¿no? Afectan el desempeño económico. Claro, hacia afuera no está arrojando lo que se está esperando. Exactamente. Entonces, bueno, si el gobierno logra manejar, a mi juicio, esas dos variables o dos aspectos, vamos a decir, control de precio de los alimentos y la ejecución presupuestaria de importantes secretarías, pues entonces yo creo que es factible que la economía dominicana tenga un desempeño en torno al 5% durante el 2024. Claro. Bueno, entonces, basándose en todos esos indicadores de esos números, que tú sí que manejas bien esa matemática. Ese es mi trabajo. Yo realmente te admiro porque tú te desplazas como si estuviera navegando a tu favor, como que las aguas te llevan a tu favor cuando tú hablas de cifras, números, porcentajes. Es algo espléndido porque realmente Dios le da a cada uno la capacidad para poder servir a la sociedad y servir al prójimo. Y Carlos, cuando uno hace lo que lo apasiona, realmente yo me incliné por la carrera de economía,
bajo el convencimiento de que era algo que me gustaba. ¿Influyeron tus padres? Sí, claro. Sí, claro. ¿Cómo, sí. ¿En qué influyeron? Bueno, mira, es interesante esta anécdota que te voy a hacer. Cuando yo inicié la universidad, no inicié estudiando economía. No, yo inicié estudiando contabilidad. ¿Por qué contabilidad? Bueno, porque yo me había preparado en esa área, siendo bachiller en contabilidad, y me manejaba muy bien. Yo duré 2 semestres estudiando contabilidad, 2 semestres, y me di cuenta que no estaba aprendiendo ya nada porque yo eso lo sabía hacer. claro. Mi papá, que es una persona que siempre me ha orientado, me llevó donde un amigo de él. Sin decirme que él no estaba de acuerdo con la carrera, me llevó donde un amigo de él y me dijo, y ese amigo me orientó a dejar la facultad de contabilidad y a estudiar economía, porque era un profesional que se prospectaba con un mejor perfil, mejores ingresos, mejores salarios, porque me lo explicó muy sencillo y me lo explicó con un criterio económico. Me dijo, bueno, mira, tú te vas a la facultad de contabilidad, sin desmedro de los profesionales de la contabilidad, que son gente que hacen un trabajo excelente para las empresas y son grandes profesionales. Pero es un tema de oferta y demanda. Él me dijo, tú te vas a la facultad de contabilidad y te vas a encontrar 100, 150, 200 estudiantes. Te vas a la facultad de economía, te va a encontrar 10 estudiantes. ¿Qué quiere decir? Cuando esos 100 salgan al mercado, como oferta del producto licenciado en contabilidad, se van a pelear por los salarios. Y los puestos. Y los puestos. Sin embargo, cuando salgan estos 10 economistas al mercado, le van a sobrar ofertas de trabajo. Excelente. Eso me explicó, yo lo comprendí ipso facto. Y salí de ahí, fui a la facultad y me cambié hasta el día de hoy. Te insertaste de una vez en economía. Economía, claro. ¿Y quién era el académico de esa época? Es decir, el que... Mira, en la Universidad Pedro Enrique Ureña había una gran pléyade de profesionales de la economía. Entre ellos estaba Andrés Daguarre y otros grandes economistas que eran catedráticos allá y de los cuales yo aprendí. El profesor Rafael Espinal, son personas muy destacadas en el ámbito económico y eran profesores allá, de los cuales yo aprendí muchísimo y les agradezco pues haberme orientado, ¿no? En cuanto a la carrera de economía, una carrera bellísima. La gente le corre un poquito porque tiene un poco de matemáticas, ¿tú entiendes? Y entonces, pero en realidad hoy en día es una ventaja porque hoy en día tú tienes, cuando yo estudiaba apenas existían calculadoras, estaba muy incipiente eso. Hoy en día hay software que te permiten un desempeño, claro, más eficiente. Cuando tú tienes que hacer, por ejemplo, un análisis econométrico, tienes que calcular la relación entre dos variables y el impacto que eso tiene en determinado sector, en una empresa o en otra variable. Evidentemente que no tienes que ponerte a llenar una mascota con números, sino que captura los datos de una página web, ¿verdad? Y con un botón se hacen todos los cálculos. Ahora, lo que tú tienes que aprender es a cómo interpretar lo que dicen los números. Claro, pero... Es otro tema. No, y también interpretar por qué, si hay mayor facilidad, hay jóvenes que se niegan a estudiar. Es una paradoja extraña, porque yo te puedo decir que a mí siempre me ha gustado estudiar y leer. Yo tenía que pasar melodía en la biblioteca de la UNFU. Para, por ejemplo, los libros, cuando traían un libro nuevo a la UNFU, ¿verdad? Lo ponían en una vitrina y después el bibliotecario lo fichaba y después lo prestaban. Y era todo un proceso. Hoy en día, cualquier libro que tú necesites está aquí. A un clic. A un clic. A un clic. A un clic. Entonces, ¿por qué ser tan tascaño, se dice, no? Sí. Y tú no querer tener conocimientos que te ayuden a escalar a un espacio que tu familia esté esperando por ti. Es una cuestión de visión, pienso yo. Yo creo que hay muchos elementos en la sociedad dominicana de hoy que distraen a los jóvenes, que los distraen de las cosas importantes. Hoy se vive un inmediatismo que a veces, bueno, a uno le da pena. Y el yoísmo. Y el yoísmo.
y la pérdida de tiempo, porque cuando se analizan el flujo de información de nuestro país, y no solo aquí, también pasa en otros países, del uso que se le da a este dispositivo y al internet, evidentemente que la gente pierde mucho tiempo. Una pregunta económica para finalizar, señores. Estamos conversando con el destacado economista Héctor Sánchez. Sánchez, ¿podrá el gobierno disminuir los precios de la canasta familiar antes que este año llegue a los primeros 6 meses? Bueno, mira, eso va a depender mucho de los planes que tenga el gobierno, sobre todo en el sector agropecuario. El gobierno ha tenido, vamos a decir, una política, diría yo, no muy acertada con el sector agropecuario. Y te voy a explicar por qué. ¿Mala asesoría? Bueno, hay un ministro ahora mismo que me extraña mucho el tema de porque él es un productor nacional agropecuario y es un conocedor del campo. No me explico por qué el flujo de recursos y de apoyo del Estado al campo, que se logró en otros gobiernos, o sea que era algo ya que habíamos logrado, porque nosotros tenemos básicamente una seguridad alimentaria, es decir, este país lo que consume fundamentalmente de agropecuaria lo produce, ¿entiendes? Inclusive debería tener capacidad para exportar. Sin embargo, en esta gestión el sector agropecuario tiene un desempeño que está por debajo de lo que ha tenido en los últimos 15, 20 años. Yo escucho productores de diferentes sectores y lo que dicen es que no hay apoyo del Estado. Acuérdate que la actividad agropecuaria es una de las actividades más riesgosas, porque tú puedes sembrar 100, 1000, 2000 tareas de un producto y un mal tiempo te las echa a perder. Claro. Es decir, es altamente riesgoso decir que es una actividad que necesita el apoyo directo del Estado, continuo, en asesoría, recursos, monitoreo, ¿tú entiendes? La pignoración de los productos una vez están cosechados para que no se pierdan. Aparentemente no hemos tenido la fortuna de que esta administración siguiera los pasos que ya se habían transitado en ese sentido, y por eso tú ves que en los últimos tiempos los productos del agro han tenido un incremento en precio tan sostenido. Inclusive, fíjate tú, la respuesta del gobierno ante la consecuencia de su misma acción de no apoyar al campo lo suficiente. No digo que no se ha apoyado, digo que no se ha apoyado lo suficiente. Lo suficiente, sí. Ha sido una política totalmente contraproducente. Importaciones. No tiene sentido. Que tú, algo que lo puedes producir en tu país, que lo pueden producir tus agricultores, que lo pueden producir tus ganaderos, que lo pueden producir tus arroceros, tú lo traigas importado de un país que probablemente estén subsidiados, causándole un dumping al país y destruyendo la producción nacional, porque también se ha dado algo que te voy a decir. Se han producido importaciones en época de cosecha y eso es un abuso. Eso es un abuso. Explícalo, porque, explícalo. Bueno, suponte tú que yo tengo una cosecha de cebollas, que estoy recogiendo ya el producto para sacarlo a los mercados. Entonces me traen 10,000 toneladas de cebolla. Vamos a decir de Brasil. De Brasil. A cero riesgo, porque eso el que lo importa es a cero riesgo. Sí. Ya el agricultor dominicano asumió su riesgo, produjo la cebolla, pero cogió un financiamiento, sembró, cosechó. Pero no ha pagado. Entonces, cuando tú le traes una importación en medio de su cosecha, evidentemente que lo estás descapitalizando. ¿Por qué? Porque él va a tener que vender su producto a un menor precio para que no se le pierda. Arriesgándose a no completar el pago del préstamo. Exactamente. Y también, fíjate tú, la lógica que utilizó el gobierno, o bueno decir, la excusa, o lo que planteó el gobierno en el caso de productos que se importaron, era garantizar una estabilidad de precios. Y sin embargo, ¿quién ha visto esa estabilidad de precios? Lo que hemos dicho aquí es que dentro de ese rango meta de 3.57 que se logró de inflación al cierre de diciembre, los alimentos están por encima.
¿Tú me entiendes? O sea, que fue Claro. contraproducente. Daño doble. Ni bajaron los precios y se perjudicó al productor dominicano. Yo creo que en este 2024 esa es una tarea que el Estado dominicano debe plantearse sacar una mejor nota. ¿Entiendes? Sí. Sobre todo porque, por ejemplo, en el gobierno dominicano y en el partido de gobierno hay un político muy influyente que es un agricultor, que conoce del campo. Pero no el Limber, ¿qué te refieres? Sí, no, pero por ejemplo, Limber es el ejecutor, pero por ejemplo, dentro de los líderes de ese partido está el señor Hipólito Mejía, que es un productor agropecuario de experiencia. Excelente hombre de O sea trabajo que ese. lo que a uno le llama la atención es que vamos a decir, en un gobierno que ha tenido líderes que le han prestado tiempo al campo, como por ejemplo Antonio Guzmán, el mismo Hipólito Mejía, que fue un exitoso secretario de Agricultura, Claro. en momentos muy difíciles, o sea, que la experiencia está ahí. Ya lo han podido hacer bien. ¿Por qué ahora no lo hacen? Es algo que uno... No, y le un llama la expresidente, atención. Y un señores. expresidente. Vamos a darle las gracias al destacado economista Héctor Sánchez por este conversatorio tan interesante y lo vamos a tener dentro de 15 días. Él va a estar aquí con nosotros. Ustedes pueden dejarnos sus preguntas por ahí, por internet, y nosotros a vuelta y de regreso en el próximo programa le estaríamos contestando. Hermano, muchas gracias por haber venido a mi programa. Un placer estar por aquí y a tu público que nos esperen próximamente. Estaremos tocando este y otros tópicos de interés en el área económica y financiera del país. Ese es nuestro campo de acción y creo que podemos servirle a tu público explicándole de una manera sencilla los temas económicos y financieros de nuestro país y del mundo. Gracias, señor economista, y gracias a todos ustedes por habernos permitido entrar a sus hogares. Y la próxima semana, sábado a las 4 de la tarde, estaremos con ustedes con su programa Carlos González TV. Bye bye.